Buenas, ¿cómo están? Bueno, feliz inicio de este nuevo mes. Espero que vayamos avanzando. Nuestro inconsciente se va como acrecentando cada vez más. En la clase de hoy vamos a empezar a trabajar con el inconsciente transgeneracional, abriéndole las puertas a la psicogenealogía y abriéndole las puertas a Anne Anseline Stussenberger, apellido difícil si los hay, ¿sí? Ella es la creadora del bestseller Hay mis ancestros o Hay mis abuelos, según la traducción. Con ella vamos a entrar en un mundo nuevo para lo que venimos laburando nosotras en este espacio, en este tiempo. Vamos a abrirle paso a todo lo que tiene que ver con lo visible y lo invisible de nuestros ancestros. Quiero contarles que esta autora nació en Francia en el 1918 y que vivió hasta el 2018. Nació en el 1919, perdón, y vivió hasta el 2018. Nació en París, vivió en Francia durante toda su vida. Ella tuvo de alguna manera la posibilidad de estudiar psicología, la posibilidad de doctorarse en psicología, de doctorarse en letras. Trabajó y se influenció mucho por el psicodrama de Moreno, que es un gran psicólogo famosísimo que trabajó con psicodrama. Se vio muy influenciada por el psicoanálisis, se vio muy influenciada por todo lo que es las letras, como yo les contaba que ella hizo el doctorado. Vamos a charlar en este espacio estos días un poco más de cuestiones que tienen que ver con los orígenes de algunas palabras y vamos a entender algunas cosas que por ahí se nos pasan de vista cuando las charlamos o las conversamos normalmente, como por ejemplo la idea de los secretos, ¿sí? Y su origen etimológico, ¿no? La palabra secreto esconde en su etimología la palabra segregar, ¿sí? Lo que está segregado está dividido, no puede estar entero, ¿sí? Y por eso cuando uno se entera de algo, ¿sí? Se transforma, se pone, se integra, ¿sí? Lo entero y lo segregado habla más de la unidad del humano, ¿sí? De lo que más uno cree, ¿no? Porque en realidad cuando yo me entero de algo, me transformo, me integro, soy una. Cuando hay secretos familiares, que de esto vamos a charlar bastante en estas clases, ¿sí? Estoy segregado, ¿sí? Hay algunas partes de mí que no están integradas. Así que, así como vamos a charlar de eso, vamos a charlar de otros conceptos que tienen que ver con la etimología de las palabras. Para esta psicóloga las palabras son muy importantes, como lo es para el psicoanálisis en general. Así que re interesante, son maneras de ver la vida nuevas, ¿sí? De darnos cuenta y de seguir tomando conciencia de lo que expresamos, de lo que decimos, de cómo lo decimos. Y bueno, vamos a trabajar también haciendo aportes desde la epigenética y aportes desde las neurociencias, ¿sí? Sobre todo entendiendo estos aportes como los aportes de lo invisible, como yo les decía. Por ahí, desde la genética, uno podría decir que uno hereda ciertos rasgos y podríamos hablar, como me enseñaron a mí en la Facultad de Psicología, ¿no? Que lo que uno, de la manera que uno nace es el temperamento y eso es algo que es de adentro hacia afuera, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con el carácter es lo que uno va aprendiendo, lo que tiene que ver con la educación y es algo que viene desde afuera y se integra, ¿sí? Vamos a ir viendo que en realidad muchas cosas que tienen que ver con el carácter, ¿sí? Se pueden autoforjar, como decían los taoístas, ¿no? Y el carácter autoforjado va a tener que ver con todo aquello que yo quiero generar como creativo y como nuevo en mi vida. Vamos a entender esto también como que yo les contaba desde Movida, ¿no? Nosotros acá vamos a trabajar en esta unidad a través de lo que es el inconsciente transgeneracional. Y vamos a ver que muchas cosas que suceden en la historia familiar, en la novela familiar, como dice Anne Anseline, ¿sí? En realidad son cosas que nos vuelven a pasar, se nos repiten en nuestra historia personal, pero que son cosas que han vivido o han atravesado o han experienciado algunos de nuestros antepasados. Esta autora lo que hizo fue generar o crear el genosociograma, que es algo de lo que vamos a hablar también clase tras clase, ¿sí? Vamos a ir viendo que si uno puede ir visualizando su propio árbol genealógico, ¿sí?
uno podría generar hasta un pueblo, porque si empieza a agregar hermanos, primos, tíos, los tíos, o sea, de uno que es uno, ¿sí? Uno va abriendo a cuatro, primero dos los padres, después a cuatro, y si a eso le vamos agregando a los hermanos de cada uno y los primos y qué sé yo, se va diversificando mucho y vamos a entender, ¿sí? Que lo que le pasa a un tío abuelo mío, ¿sí? Seguramente va a repercutir en mí, sin que yo lo sepa, obviamente, así que vamos a trabajar mucho con el genosociograma, ¿sí? Porque en realidad lo que se intenta hacer desde este inconsciente transgeneracional es sanar todos los vínculos, sanar las cosas que se vivieron, hablar de lo no dicho, ¿sí? De esto no dicho que era secreto, como decíamos hace un rato, y que entonces nos tenía disgregados y ni siquiera sabíamos que lo estábamos, ¿sí? Y integrarlo como integramos la sombra y como integramos otros aspectos de la parte personal de cada uno, ¿sí? Siempre a lo que vamos es a hacer consciente lo inconsciente. Así que bueno, siempre vamos a la tarea de investigar, averiguar, saber de qué se trata, qué podemos hacer. En primer término vamos a entender que todo lo que sea carácter, ¿sí? Es también una manera de heredar. Si uno dice, bueno, heredo lo que es visible, ¿no? La nariz de mi mamá, la boca de mi papá, el cuello de mi abuela, ¿sí? Pero también vamos a empezar a entender que el psiquismo también se hereda, ¿sí? Que va a haber muchas cosas de nuestro psiquismo que aunque no podamos entender, porque no le podamos dar una cuestión física para verla, ¿sí? Esas cosas, el psiquismo de nuestros ancestros, influyen en nuestro propio psiquismo. Vuelvo a decir lo mismo, por suerte, sí, hay cosas que uno puede ir también autoforjando, sí, trabajándolas, trabajando con la autorrealización, que es, como yo les decía hace un rato, otra nueva palabra con etimología, sí. Cuando uno se está autorrealizando, se está volviendo real, sí. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es volvernos real y encontrarnos con lo que es mío y hacerlo parte de mi vida, parte de mi misión, parte de mi don, y no quedarme pegada así con cosas que por ahí no son mías y que yo termino actuando o viviendo y que no son las que yo hubiera querido para mí. En este sentido, sí, vamos a trabajar o vamos a empezar a pensar, sí, en que los psiquismos, sí, de nuestro árbol van a influir en nuestro propio psiquismo y tendremos que saber discernir y querer diferenciarnos y querer ser lo que vinimos a hacer, definitivamente, ¿sí? Bien, cuando uno habla del carácter, habla también de lo que se imprime en uno, ¿sí? O sea, cuando uno lo educan, lo que hace nuestra familia, nuestro entorno educativo, nuestras instituciones, es imprimir rasgos, ¿sí? Que son los esperables de uno según el patrón familiar o según el patrón cultural o según el patrón educacional, ¿sí? Bueno, a partir de ahora uno va a estar atento a cuáles son esos rasgos que nos han impreso, como para ser uno también el que pueda generar su propia impresión de esos rasgos. Bien, lo interesante en esto del carácter autoforjado es que en realidad vamos a poder ir a la conquista de todos aquellos dones o todos aquellos valores que queremos conquistar en nuestra vida, ¿sí? Seguramente en alguna parte, con algún ancestro que ni siquiera, a lo mejor ni siquiera conocemos el nombre, ni sabemos el lugar en donde estaba dentro de lo que era nuestro árbol, había, ¿sí? Seres que eran capaces de tener coraje, capaces de salir, de ser osados, de ir a la conquista de lo que querían. Entonces, si yo soy una persona temerosa, una persona que le cuesta generarse proyectos, que le cuesta y avanzar con los proyectos que genera, si yo me lo propongo, si voy a ir a buscar esos rasgos que en algún lugar allá perdidos de mis antepasados está, porque todos tenemos todos los rasgos. A ver, nos tiene que quedar claro, ¿sí? Que todos adentro de nosotros tenemos desde el santo más santo hasta el asesino más asesino, ¿sí? Por ponerlo bien así como en opuestos, ¿no? Entonces, vamos a ir a la búsqueda de aquellos rasgos que están en alguno de esos antepasados que ni siquiera a lo mejor conocemos el nombre o su lugar en esta pirámide de árbol que estamos armando o que vayamos a armar
y que vamos a encontrar cosas que nos van a nutrir, así como hay cosas que por ahí nos tiran abajo y que no nos gustan, también va a haber cosas que nos van a nutrir, ¿sí? En este sentido, yo quiero que podamos entender algo muy importante, ¿sí? Que es que en realidad muchas veces detrás de la vergüenza, que es algo que hemos ya elaborado en otras clases, están también los secretos familiares, ¿sí? Todo lo que es secreto es porque son situaciones que a la persona le han dado vergüenza, de las que no han querido hablar, de las que muchas veces saben que pasó algo generacionalmente, pero de ese algo no se habla, ¿sí? La típica frase de eso no se habla, ¿sí? O cosas que han sucedido, qué sé yo, vuelvo de vuelta a situaciones extremas, ¿no? Asesinatos, engaños, estafas, violaciones, por ahí personas que han estado internadas en cuestiones por cuestiones de salud mental, cuando alguien estaba con salud mental era un loco, ¿sí? Entonces todas las cosas que generan vergüenza a nivel familiar, de esas cosas históricamente, normalmente no se ha hablado en la familia, y esos son las cosas que pulsan por salir, las cosas que se repiten, volvemos a la compulsión, a la repetición de la que hablaba Freud y que yo les comentaba en las primeras clases, ¿sí? Vuelve, ¿sí? Esta compulsión a la repetición, en este caso vía el inconsciente transgeneracional, porque son las cosas que han generado trauma, que han generado dolor, que han generado una carga emocional muy fuerte y de la que no se ha podido hablar y que justamente como eso está pulsando desde adentro y no hay nadie que le haya podido poner palabra, que se ha manejado todo en lo no dicho, ¿sí? Eso pulsa por salir y sale de la manera que puede salir, que es repitiéndose generación tras generación, hasta que alguno, ¿sí? Se hace consciente de esto que hoy estamos conversando y se empieza a poner palabras o se empieza a ver que en todas las familias ha habido cosas y que no son cosas para avergonzarse, que son cosas que pasan y que son parte de la vida, ¿sí? Entonces uno las puede poner en otro lugar, puede abrazar todas esas cosas que han avergonzado a mis padres, a mis abuelos, a mis bisabuelos y así, ¿sí? Y pudiendo hacerlo, pudiendo poner sobre la mesa las historias familiares, empieza un proceso que es el proceso de vivir la propia vida y el autoforjarse, como yo les decía, los propios rasgos que tienen que ver con su propio carácter, ¿sí? Así que no vamos a creer, no vamos a ser ingenuos en creer que los que somos, ¿sí? Somos porque somos, ¿sí? O sea, nuestra alma realmente ha ingresado a una familia con unas características de personalidad y con un carácter específico, cada rasgo de carácter, ¿sí? Para que nosotros podamos desempeñar estos que somos hoy, ¿sí? Nuestro rol como somos hoy. Así que a partir de eso, yo les invito de a poquito, ¿sí? A interiorizarse por las historias familiares, interiorizarse por que se cuenten las cosas que son anécdotas, que son lindas, que son agradables, pero también las cosas que no hayan sido tan lindas, las cosas que los hayan afectado a sus antepasados, porque de esas cosas que no se ha hablado demasiado, ¿sí? Son de las que tenemos que empezar a hablar. Así como también les invito a que les cuenten a sus hijos, si es que tienen hijos o si tienen cosas de ustedes que contar, que sean lo suficientemente abiertos como para poder, y digo abiertos y es como ponerle un rasgo, ¿no? Una característica, que sean lo suficientemente, que tengan la suficiente ganas, ¿sí? De compartir con todos ellos las cosas que ustedes han vivido, las cosas que les han pasado y las que sepan de sus propias familias, porque eso es sano, porque eso es sanador y es una posibilidad de crear en la vida de ustedes y en las de sus hijos la capacidad bella y enorme de poder gestionar su propia vida sin estar enredados, como yo les decía hace un rato, en esa tela de araña, ¿sí? Que es la historia familiar y que no te deja crecer y que a veces dificulta las posibilidades de que uno pueda expresar su ser en máxima potencia. Lo vamos a seguir trabajando. Esta es una gran tarea, ¿sí? Hablemos de lo que es nuestra historia, hablemos de lo que nos pasa y vayamos cual detectives a buscar en primos, en tíos abuelos, en los que queden del árbol para hablar de las cosas que se acuerdan y de las que saben, porque eso genera que ustedes sean más libres
y puedan crear la vida que ustedes quieren. Beso gigante. Bueno, vamos con un ejemplo típico de trabajo en consultorio, ¿sí? Como para reflejar una sola de los posibles rasgos y de las posibles cuestiones que se repiten a nivel del inconsciente transgeneracional. Eh, es uno de los temas que últimamente más uno puede tener en consultorios y de las que más gráficos sean para poder ejemplificar esto del inconsciente transgeneracional. Vamos a pensar en una persona que llega a consulta, ¿sí? Porque ha sufrido desde muy chica abusos sexuales, ¿sí? Resulta que tratando de un poco de sanar todo lo que esa persona vivió, ¿sí? Uno como acompañante en estos procesos le pregunta si estas situaciones las han vivido su madre, su padre, alguno de su entorno más cercano, alguno de sus hermanos, ¿sí? Y vamos a pensar, sí, les voy a poner uno de los ejemplos posibles, sí, que en realidad el hecho de que ella ahora lo esté pudiendo manifestar, sí, es la posibilidad de que se lo cuente a su madre, porque ella era una persona, sí, que vivía las situaciones, pero de eso no hablaba porque se avergonzaba y sentía mucha culpa, sí. Entonces, ella le cuenta en una situación puntual a su mamá que estaba viviendo desde hacía mucho tiempo estas situaciones con esta persona. Y eso despierta en la madre el recuerdo de una propia historia vivida de abuso, ¿sí? Con alguien también muy cercano de ella, cosa que si su hija no le contaba lo que ella había estado experienciando, la madre nunca le había contado de esa experiencia propia, ¿sí? Cuestiones que, bueno, charlando en consulta, yo le digo, bueno, ya que vos lo estás viviendo, lo viviste, lo vivió tu mamá porque lo pudieron conversar, ya ahí había un no dicho de la madre a su hija, ¿sí? ¿Por qué no le preguntan a tu abuela o le preguntan a tus abuelas a ver si alguna de ellas vivió esta situación? Por supuesto que van a buscar los episodios y van a contarle a esta abuela todo eso y la abuela empieza a contarle un montón de situaciones de abuso que había tenido y que había vivido y de las cuales se sentía absolutamente avergonzada y de las cuales sentía mucha culpa y de las cuales tampoco había nunca podido hablar, ¿sí? En este caso llegamos hasta esa tercera generación, ¿sí? Pero si hubiéramos tenido más recursos, porque era una familia que por ahí no era de expresar demasiado las situaciones vividas y por ahí seguramente, ¿sí? Si hubiéramos tenido una cuarta generación, a la cuarta generación le ha pasado lo mismo, lo que pasa es que no tenemos material para poder testificarlo, pero pasa mucho, ¿sí? Que cuando en generaciones anteriores se vivió desde la vergüenza, un episodio puntual, ¿sí? Y ese episodio fue callado, ¿sí? Se transformó en un secreto de familia, ese secreto de familia pulsa por salir y la manera de salir que encuentra es generación tras generación repetirse. Bueno, espero que les sirva el ejemplo, les dejo un beso gigante, linda semana.